Bienvenidos a una nueva ronda de noticias internacionales en contexto global. Cuando son las 6 de la tarde en Tegucigalpa y las 8 de la noche en Caracas. Hoy los acompañamos Andrés Mesa Muñoz y yo, María Clara Calle, y juntos les damos a ustedes la bienvenida. ¿Qué tal, María Clara, televidentes? Son también ya las 7 de la noche en Quito y las 9 en Buenos Aires. Además de las noticias, vamos a tener espacios para analizar con más profundidad lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, con nuestros segmentos Directo DC y el debate, pero antes vamos a comenzar con los titulares. Honduras reanudó su conteo preliminar de los votos de las elecciones presidenciales luego de que se presentara una falla en su sistema de divulgación, y el conteo de la página oficial del sistema electoral muestra que ahora Salvador Nasralla aventaja por un pequeño porcentaje a Nasri Asfura. El presidente Donald Trump dice sentirse muy bien por la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por el mandatario estadounidense un año después de ser condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, una medida que desató una ola de críticas. Un nuevo episodio de tensiones se abre entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. El presidente Donald Trump sugirió que podría atacar territorio colombiano como parte de su campaña contra las drogas, mientras que su homólogo Gustavo Petro criticó la amenaza a la soberanía. Andrés, y ya lo estábamos diciendo, es oficial que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está libre por el indulto que le otorgó el presidente Donald Trump. Sin embargo, esta decisión deja en entredicho su mensaje de lucha contra las drogas, ya que Hernández cumplía una condena por narcotráfico. ¿Qué puede haber entonces detrás? Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Washington en el segmento Directo DC. María Clara, y en el debate estará usted con sus invitados discutiendo en qué van las negociaciones de paz sobre la guerra en Ucrania, ya que este nuevo encuentro en Moscú tampoco dio resultados visibles, mientras que Ucrania se mantiene en sus inamovibles. Está estancada cualquier posibilidad de diálogo. Ya lo analizaremos en minutos. Por ahora los dejo con María Clara y nos vemos dentro de una hora con más noticias. Y mientras usted regresa, nosotros continuamos con la actualidad. Iniciamos con las noticias que ocurren en Honduras. Todavía no hay un resultado definitivo de la elección presidencial que fue hace 2 días. Por ahora siguen punteando Salvador Nasralla y Nasri Asfura. La novedad es que aquel presentador de televisión le tomó ventaja a Asfura, un aliado de Donald Trump que hasta hoy lideraba el conteo. Aunque la diferencia entre ambos sigue siendo menos de 0,5 puntos porcentuales. Conectamos con nuestra corresponsal en Tegucigalpa, Kenia Torres. Kenia, buenas noches para usted. Cuéntenos cómo avanza el conteo y sobre todo si se sabe cuándo puede haber un resultado definitivo. María Clara, buenas noches. Les saludo siempre desde el seno del Consejo Nacional Electoral. Acá continúa el movimiento, el escrutinio de las actas. Hasta el momento, 67% ya de las actas ingresadas al sistema de cómputo. Y como usted lo ha dicho, el presentador de televisión y del Partido Liberal de Honduras sigue aventajando esta votación con 862.497 votos, lo que representa un 40.13%. Mientras tanto, Nasri Asfura, del conservador Partido Nacional, con 853.216 votos. Esto representa el 39.70% de la votación. De hace 3 horas hasta acá, María Clara, el recorrido ha sido largo y le cuento que en este momento ha tomado una ventaja importante Salvador Nasralla. Estamos hablando que está entre 9.500 y 10.000 votos la diferencia contra Nasri Asfura. Hace un par de horas hablábamos que la diferencia era entre 2.000 votos. ¿Qué es lo que ha marcado esta tendencia? Pues le cuento que el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras,
Honduras, donde se encuentra la ciudad de San Pedro Sula, la segunda en importancia por sus industrias, pues está siendo ganada casi por barrida por el presentador Salvador Narrala. De hecho, el actual presidente del Parlamento hondureño, Luis Redondo, quien buscaba la reelección en la Diputación, ha perdido completamente. Él pertenece al Partido Libertad y Refundación. Así se está manejando esta tendencia. Por supuesto, varias voces acá que hemos entrevistado sobre en qué momento podría el Consejo Nacional Electoral hacer una declaratoria de ganador, pues esto va a tener que esperar muchas horas más por el hecho, como le decía en un inicio, que solo el 67% de las actas ha sido escrutada. El presentador Salvador Narrala recientemente hizo una comparecencia en sus redes sociales. Él ha dicho que espera que para mañana al mediodía el Consejo Nacional Electoral lo declare ganador. Mientras tanto, Nasr Yafura se ha mantenido hasta el momento en silencio. Así marchan las cosas en el marco de las elecciones en Honduras, María Clara. Kenia, gracias por este reporte. Y precisamente en ese contexto electoral, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado de la prisión de Estados Unidos, donde pagaba una condena de 45 años por tráfico de drogas. La esposa del político, Ana García, confirmó que el mandatario Donald Trump lo indultó. Pero algunos congresistas republicanos criticaron la decisión, diciendo que era incongruente liberar a Hernández, acusado de ayudar a los narcotraficantes, y por otro lado, atacar a Nicolás Maduro en Venezuela con ese mismo motivo. En cambio, Ana García sostiene que el juicio contra su esposo fue político. Él escribió una carta que hizo llegar por los vías de correo y por otras personas que nos apoyaron haciendo llegar esta carta al presidente Donald Trump. Y es así que él, el pasado viernes, decidió anunciar a través de su red social que estaba concediendo un perdón completo y total a mi esposo Juan Orlando Hernández, de que era necesario hacer justicia contra un caso político, de persecución política, de lawfare, un juicio amañado y una cacería de brujas, que fue lo que se dio en contra de mi esposo. Otra de las noticias es que en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el presidente Trump sugirió que Colombia también podría ser blanco de ataques terrestres. La medida incrementa las tensiones con el país andino, luego de que en octubre el presidente Gustavo Petro fuera incluido en la lista Clinton, tras ser acusado de ser un líder del narcotráfico. Petro criticó en ese momento las amenazas a la soberanía, y esto es lo que dice ahora Trump. He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela. Y en otro punto de la tensión, Venezuela y Estados Unidos acordaron continuar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Esto luego de que el sábado Donald Trump declarara que el espacio aéreo de Venezuela estaba completamente cerrado. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado este cierre como un acto de terrorismo psicológico que busca, según él, derrocarlo. Y al mismo tiempo afirma que hay normalidad del espacio aéreo. Samuel Salgado Castro nos explica la situación. El espacio aéreo de Venezuela está cerrado en su totalidad, según el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump del pasado sábado. Pero este martes la Autoridad Aeronáutica de Venezuela recibió una solicitud del gobierno de Estados Unidos para reiniciar los vuelos de repatriación de migrantes desde ese país hacia Venezuela. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines en la ruta Phoenix, Arizona-Maiquetía, para que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro gobierno y la administración estadounidense. Con esta autorización, el gobierno venezolano pretende demostrar que no existe riesgo de circular por el espacio aéreo del país a pesar de las advertencias de Trump. En los últimos días, el aumento de la tensión militar en Venezuela ha causado la cancelación de vuelos comerciales hacia Caracas por parte de varias aerolíneas internacionales, generando confusión en la población. Esto de cerrar los espacios aéreos, sí, de verdad, nos da angustia, como sé que le da angustia a todo el pueblo de Venezuela. Pero estamos bastante tranquilos con esto. Confiamos en que todo vaya bien.
El Servicio Global de Seguimiento de Vuelos, Flight Radar 24, mostró desde el sábado los impactos en el espacio aéreo venezolano. A excepción de algunas aerolíneas como la estatal Conviasa o la internacional Wingo, ningún avión circulaba. Un acto de terrorismo psicológico, según el gobierno de Nicolás Maduro, que revocó los derechos operativos de 6 importantes aerolíneas internacionales que habían cancelado sus vuelos hacia Venezuela. Tras la represalia del gobierno venezolano, algunas de estas aerolíneas ya anunciaron su intención de reanudar sus vuelos comerciales a Caracas tan pronto como haya condiciones de seguridad. Es el caso de Avianca y de la española Iberia. Mientras que Air Europa y Plus Ultra no han anunciado un levantamiento de la suspensión y Caracas no les ha revocado los permisos. Y seguimos con más noticias que ocurren en América Latina, porque 40 minutos fue la duración de la llamada telefónica que tuvieron este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Trump señaló que la conversación fue excelente y que hablaron sobre las sanciones que impuso la Casa Blanca contra funcionarios brasileños, haciendo alusión al castigo que impuso al juez Alexander de Moraes tras la condena contra Jair Bolsonaro. El mandatario añadió que también discutieron sobre el comercio binacional. Lula, por su parte, celebró que Estados Unidos haya retirado en noviembre los aranceles del 40% adicional a algunos productos brasileños y pidió reforzar la cooperación para combatir el crimen organizado internacional. En Perú atentaron contra el aspirante a la presidencia por el partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, cuando faltan 5 meses para las elecciones. El candidato no presentó heridas graves, pero las autoridades electorales instaron al gobierno a que proporcione seguridad a los políticos antes de los comicios. Todos los detalles los tiene desde Lima nuestro corresponsal Francisco Zacarías. El empresario y precandidato a la presidencia de Perú, Rafael Belaúnde, fue atacado a balazos mientras se desplazaba en la provincia de Cañete, al sur de Lima. Según las investigaciones de la policía, 2 delincuentes a bordo de una motocicleta atacaron su vehículo. Las lunas blindadas protegieron a Belaúnde, quien resultó ileso. Al respecto, el comandante general de la policía, Óscar Arriola, afirmó que el candidato no había recibido ninguna amenaza, extorsión ni chantaje antes del atentado. Además, se han descartado conflictos o litigios sobre los terrenos que Belaúnde visitaba. El político es líder del partido Libertad Popular y nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry. Tras conocerse el ataque, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, exigió al gobierno del presidente José Gerí implementar medidas de seguridad para los candidatos de partidos políticos. Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se solidarizó con Belaúnde y expresó su repudio contra el atentado y señaló que se trata de un hecho intolerable. Pero este no es el primer acto de violencia contra los políticos. Hace unos días, el abogado Percy Panaque, quien postulaba al Congreso, fue asesinado a balazos al norte del Perú. En medio de una alta ola criminal de extorsiones y asesinatos, los peruanos acudirán a las urnas en abril de 2026 para elegir a un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores. De las elecciones en Perú pasamos a hablar sobre la guerra en Ucrania, porque después de 5 horas concluyeron las negociaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff. Sin embargo, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, declaró que no alcanzaron ningún acuerdo y que la paz no está cerca. Él añadió que uno de los puntos conversados fue la disputa territorial. Ushakov añadió que algunas de las propuestas de Estados Unidos son más o menos aceptables, como dijo literalmente. Escuchemos. Naturalmente discutimos con colegas estadounidenses el contenido de esos borradores de los planes de paz para Ucrania. Esos documentos que los estadounidenses presentaron a Moscú hace algún tiempo, los revisamos. No discutimos fórmulas específicas ni propuestas estadounidenses específicas. Debatimos la esencia de lo que contenían esos documentos. Estuvimos de acuerdo con ciertos puntos y el presidente Vladimir Putin se lo confirmó a sus interlocutores. Criticamos algunos aspectos y el presidente no ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa, ante varias propuestas. Otro de los conflictos actuales ocurre en Mozambique. Allí, 300.000 personas han sido desplazadas desde julio en el norte del país. El dato lo confirmó Naciones Unidas, expresando también su preocupación por este enfrentamiento que inició en 2017 con una insurgencia yihadista, pues la violencia se ensaña contra la población civil
y dificulta las operaciones humanitarias. Los detalles en el informe de Daci Lanza. Familias recién desplazadas descansan bajo los árboles. Hay tiendas de campaña y una escuela es transformada en refugio en el norte de Mozambique, donde la mayoría llega a pie. Desde julio ya son casi 300.000 los desplazados en este país del sureste de África. En los últimos 3 meses se ha registrado un mínimo de 287.000, pero esta cifra solo incluye a las personas registradas que acudieron a los campamentos para desplazados. Muchas más se refugiaron con familias y no han sido identificadas y también huyeron a centros urbanos. Y por último, no menos importante, algunas siguen escondidas en el bosque. Las cifras de la ONU reflejan las consecuencias de la violencia. 100.000 personas llegaron solo en las últimas 2 semanas. Todas provienen del distrito de Memba, vecino de la provincia de Nampula. Sufrieron múltiples ataques de grupos armados. Presenciaron ataques nocturnos con sus casas incendiadas. Muchos civiles han muerto, algunos incluso decapitados. Tuvieron que huir, como pueden imaginar, de forma caótica a través del bosque. Muchos niños se separaron de sus padres en la huida. Una insurgencia yihadista en la provincia de Cabo Delgado ha causado la muerte de más de 6.200 personas, según la Organización Internacional de Monitoreo de Conflicto ACLED. La violencia también se ha extendido a la vecina provincia de Nampula y Niassa. Desde entonces, la agencia observa la intensificación de los ataques contra aldeas y la rápida propagación del conflicto a distritos que antes eran seguros. Esto dificulta la prestación de ayuda humanitaria. Desde que estalló el conflicto actual en 2017, más de 1,3 millones de personas en Mozambique han sido desplazadas. Y de África regresamos al continente americano para profundizar en lo que ocurre en Estados Unidos. Esto es Directo DC y para ello le doy la bienvenida a nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches. Donald Trump dijo hoy que atacaría a cualquier país que se declarara en la guerra contra los carteles del narcotráfico, que Estados Unidos designa como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Cuál es la legalidad de estos operativos estadounidenses? Hola María Clara, pues ninguna, al menos bajo las leyes de Estados Unidos, hasta que el presidente no le pida autorización al Congreso directamente, esto justamente en virtud de una ley que se llama la Ley de Poderes de Guerra, que es muy clara y establece justamente que el presidente tiene que pedir esta autorización y que recae sobre el Congreso esta potestad para declararle la guerra y enviar tropas y ataques en terreno en otro país. En este sentido, justamente el líder de la minoría del Partido Demócrata, Chuck Schumer, dijo justamente hoy que si el presidente lanzaba estos ataques, ellos iban a invocar esta ley de poderes de guerra, que justamente tiene 2 cláusulas que son supremamente claras, que establecen que el presidente debe notificar, de hecho, antes de lanzar estos ataques, 48 horas antes al Congreso, y como segundo punto dice que estas operaciones en tierra no pueden extenderse tampoco más de 90 días, sino cuentan también con el permiso de los legisladores. Entonces es una ley clara que restringe los poderes del presidente, no solo del presidente Donald Trump, sino de cualquier presidente en Estados Unidos para lanzar operativos por tierra. Justamente es por esta ley que tanto el presidente Donald Trump como de hecho el secretario de Guerra Pete Hegseth están bajo escrutinio, también porque se conoció, según el diario The Washington Post, que en este primer ataque contra una embarcación en el Caribe que lanzaron el 2 de septiembre hubo un segundo bombardeo en el que supuestamente Pete Hegseth dio la orden de matar a todos, literalmente esto supuestamente fue lo que dijo. El día de hoy él se defendió, salió a decir en su defensa que había unos periodistas en una sala de redacción con aire acondicionado que realmente no conocían cuáles eran las condiciones de la guerra. Y pues si bien hay que recordar que Hegseth sí combatió en terreno, también pues fue periodista, fue presentador de la cadena Fox News, y pues hay que decir que el Congreso ya inició una investigación al respecto, ambas cámaras, para determinar si efectivamente se dio esta orden de matar a todos los sobrevivientes, pues constituiría un crimen de guerra. Y lo que sí se conoce es que Donald Trump ordenó el indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ya está en libertad. ¿Qué hay detrás de esta decisión de Trump?
Pues al menos en principio lo que hay es una carta que el propio expresidente hondureño le envió al presidente Donald Trump, esto en octubre de este año, en el que justamente inicia con una cita bíblica en la que le dice la verdad los hará libres, y procede Juan Orlando Hernández a hacerle una serie de elogios al presidente Donald Trump, que sabemos esto por supuesto es del agrado de él, y empieza a compararse con él, a comparar los casos en contra del presidente Donald Trump con el caso suyo, y se declara también como un perseguido del Departamento de Justicia de la administración de Joe Biden y de Kamala Harris, a pesar de que este argumento, por ejemplo, no lo presentó durante el juicio en su contra. En este sentido, le dice literalmente que admira su fortaleza para afrontar las adversidades y sobrepasarlas hasta convertirse pues en el jefe de Estado de Estados Unidos nuevamente. Y en segundo lugar, pues también hay que decir que existió la presión de Roger Stone, que es una persona que es muy cercana al presidente Donald Trump y que hizo varias publicaciones en defensa del expresidente hondureño, justamente diciéndole que se estaba teniendo en cuenta más las declaraciones de criminales que la reputación del expresidente de Honduras. Otro de los casos judiciales que es noticia en Estados Unidos es el del afgano, señalado de atacar a 2 guardias nacionales en Washington, que ahora fue imputado. ¿En qué va ese proceso muy brevemente? Pues sí, se declaró inocente en una audiencia que tuvo lugar este martes a través de una videoconferencia, ya que él también se encuentra hospitalizado debido a que pues fue herido ese día del tiroteo. Se le acusa justamente de asesinato, entre otros delitos como porte de armas y agresión con un arma con intención de asesinar. Lo que ha dicho la jueza es que se trató de un acto de terror y que supuestamente habría pruebas suficientes, que hay videos que lo muestran cometiendo este ataque y que de hecho supuestamente habría gritado en árabe "Dios es grande", así que pues no han confirmado de todas maneras cuál es el motivo, pero determinaron que debe permanecer bajo custodia en el hospital sin derecho a fianza. Natalia, gracias por este reporte y ustedes sigan con France 24 porque ahora continuamos con el debate.